Bienvenido de nuevo al Detective Randeller, donde calentamos los corazones con historias tan reconfortantes como su café o té de la mañana. Soy su anfitrión. Hoy nos adentramos en el mundo de la señorita Marple. Ahora dime, ¿no te encanta cómo nos unen las historias? No importa dónde estemos en este gran y hermoso mundo. Antes de comenzar, me encantaría saber, ¿desde qué rincón del mundo estás disfrutando esta historia? Avísame en los comentarios. Estoy leyendo cada uno. Comencemos. Capítulo 1. Muerte en el té de la tarde. El resplandor del sol de la tarde proyectaba sombras a través de las ventanas francesas de Gossington Hall, prestando un aire engañoso de tranquilidad, a lo que pronto se convertiría en el escenario de la más impactante tragedia de Mary Mead. La señorita Jane Marple, sentada cómodamente en una de las sillas con estampado floral de la señora Bantry, observaba a los invitados reunidos con su habitual interés leve. Sus agujas de tejer hacían clic suavemente mientras trabajaba en lo que parecía ser un patrón particularmente complejo. ¿Más té, Miss Marple?, preguntó la señora Dolly Bantry, con una voz que tenía solo un toque del nerviosismo que siempre acompañaba sus reuniones sociales más ambiciosas. Gracias, querida, respondió la señorita Marple, extendiendo su taza. Una tarde tan encantadora para ello. El salón era en efecto una imagen de gentileza inglesa. La mesa de té de caoba brillaba con el mejor servicio de plata de la señora Bantry, y los puestos de pastel escalonados mostraban una variedad de delicados sándwiches y pasteles que habrían hecho crédito a cualquier establecimiento londinense. Pero debajo de esta apariencia de propiedad, Miss Marple detectó una corriente de tensión que parecía extrañamente fuera de lugar. La señora Eleanor Pritchard, la invitada de honor y la residente más nueva de Mary Mead, se sentaba rígidamente en su silla. Su vestido de seda, caro e impecablemente arreglado, contrastaba con su actitud, que sugería incomodidad. Era una mujer guapa de quizás 55 años, con el cabello plateado cuidadosamente recogido, y unos modales que hablaban de dinero antiguo y posición establecida. Sus ojos, notó Miss Marple, saltaban repetidamente hacia la esquina donde el señor Lawrence Reading, el artista residente del pueblo, conversaba animadamente con Miss Gray, la nueva maestra de la escuela. Sin azúcar para mí, gracias, dijo con firmeza la señora Pritchard, cuando el coronel Bantry le ofreció el azucarero plateado. Nunca lo tomo en mi té. Los ojos agudos de la señorita Marple observaron el ligero temblor en la mano de la señora Pritchard mientras aceptaba su taza. La anciana solterona había visto ese tipo particular de nerviosismo antes, la ansiedad de alguien que temía una confrontación desagradable, o llevaba el peso de un secreto preocupante. La conversación fluyó por los canales habituales: el clima, el próximo destino de la iglesia, el deplorable estado de las carreteras tras las recientes lluvias. Miss Weatherby insertó varias piezas de chismes del pueblo en sus observaciones sobre las nuevas variedades de rosas del jardín de la rectoría. El doctor Haddock replicó con una anécdota ligeramente divertida sobre un paciente hipocondríaco, mientras el vicario y su esposa mantenían su aire habitual de desconcierto gentil ante los caminos del mundo moderno. En la mesa la señora Bantry había exclamado anteriormente: «¡Ay, querido! No lo soporto, debemos reorganizar los asientos», y así lo hicieron, con el resultado de que la señora Pritchard terminó sentada junto a Miss Marple, su posición parcialmente oculta por un elaborado arreglo floral que la señora Bantry había recibido esa mañana de su hermana en Londres. El profesor Hargreaves, un caballero distinguido con canas en las sienes y un aire académico, disertaba sobre las propiedades fascinantes de ciertas plantas exóticas. Cuando ocurrió, la señora Pritchard apenas había levantado su taza de té a los labios, tomó un sorbo delicado, y luego la taza cayó sobre el platillo, su mano voló hacia la garganta,
Sus ojos se abrieron con una mezcla de shock y terror, un jadeo ahogado escapó de sus labios antes de que cayera hacia adelante, su cuerpo convulsionándose. «¡Cielos benditos!», exclamó el coronel Bantrim, saltando de su asiento. El doctor Haddock estuvo a su lado en un instante, su comportamiento profesional reemplazando la amabilidad social de momentos antes, pero incluso mientras aflojaba el cuello de su vestido y tomaba su pulso, Miss Marple pudo ver en su expresión que ya era demasiado tarde. «Alguien llame a una ambulancia», ordenó el médico, aunque su tono sugería que sabía que sería un gesto inútil. «Esta mujer ha sido envenenada». La palabra cayó en la habitación como una piedra en aguas quietas, enviando ondas de shock a través de los invitados. La señora Bantry dio un pequeño grito y se dejó caer en la silla más cercana, mientras la mano de la señorita Weatherby volaba a su boca en un horror casi teatral. Miss Marple, con su tejido olvidado en el regazo, estudiaba la escena con cuidadosa atención. La taza de té reposaba de lado sobre el platillo. Un pequeño charco de líquido manchaba el mantel blanco de damasco. Notó con interés que parecía haber cristales no disueltos en el fondo de la copa, cristales que podrían haber sido azúcar. Aunque la señora Pritchard lo había rechazado explícitamente. «Nadie toque nada», ordenó el doctor Haddock. «Esto es un asunto para la policía». Dentro de una hora, el inspector, llegó, su expresión perpetuamente irritada aún más pronunciada de lo habitual. Inmediatamente enfocó su atención en el servicio de té, ordenando que el azúcar se examinara cuidadosamente. «El cianuro», anunció después de un breve análisis, «no estaba presente en el azucarero». Sin embargo, la investigación preliminar reveló que no se trataba de un intento de envenenamiento en masa. Solo había una víctima. Miss Marple, que se había mantenido en silencio en su esquina, aclaró delicadamente la garganta. «Me pregunto, inspector», dijo con suavidad. El inspector se volvió hacia ella con apenas oculta impaciencia. «Sí, señorita Marple, parece extraño, ¿no es así?, que solo la señora Pritchard se viera afectada, después de que todos usáramos azúcar de ese mismo tazón. Y más curioso aún», añadió, con tono pensativo, «que tuviera azúcar en su taza cuando había solicitado específicamente su té sin ella». El ceño del inspector se profundizó. «Solo estoy observando», continuó la señorita Marple, con suavidad. Aunque noté que la señora Pritchard parecía bastante ansiosa durante toda la tarde, seguía mirando al señor Reading, casi como si esperara que ocurriera algo desagradable. Cuando la policía comenzó su metódico interrogatorio de los invitados, Miss Marple recuperó en silencio su tejido, aunque su atención permanecía fija en el drama humano que se desarrollaba ante ella. Ya había notado varios hechos interesantes: la forma en que Richard Pritchard, el sobrino de la víctima, había llegado inesperadamente esa misma mañana desde Londres, las miradas nerviosas que se intercambiaban entre Lawrence Reading y Miss Grey cuando pensaban que nadie los observaba, y quizá lo más significativo, la forma en que la señorita Davis, la compañera de la señora Pritchard, había evitado cuidadosamente mirar la mesa del té después del colapso de su empleadora. «Creo que debo mencionar algo», dijo de pronto el coronel Bantry. «Recuerdo que la señora Pritchard visitó a su abogado ayer. Algo sobre cambiar su testamento». Esta información causó un revuelo visible entre los presentes. Miss Marple observó cada reacción cuidadosamente: la alarma mal disimulada de Richard Pritchard, el repentino pálido de la señorita Davis, y la rápida, significativa mirada que pasó entre Lawrence Reading y Miss Grey. Mientras las sombras de la tarde se alargaban y la policía continuaba su investigación, Miss Marple reflexionaba sobre las peculiares circunstancias de la tragedia. En su experiencia, el asesinato rara vez era un accidente. Era invariablemente impulsado por los motivos más básicos del alma humana: la codicia, el miedo, los celos, o la venganza.
y en el entorno gentil de una fiesta de té inglesa, donde las convenciones sociales enmascaraban los verdaderos sentimientos tan bien como el arreglo floral había ocultado la taza de la señora Pritchard, en el momento crucial, alguien había aprovechado la oportunidad para cometer el crimen perfecto. La pregunta era, ¿quién entre este grupo cuidadosamente compuesto de residentes de la aldea albergaba tan mortales intenciones? Y aún más importante, ¿por qué Eleanor Pritchard tenía que morir? Cuando el inspector Slack se preparó para despedir a los invitados con severas advertencias de no salir del pueblo, la señorita Marple recogió su tejido y se levantó de su silla. Ya había comenzado a ver el contorno de un patrón emergente, no en su lana, sino en los hilos enredados de las relaciones humanas que habían llevado a esta trágica y como todo buen proyecto de tejido, ella sabía que requeriría paciencia y atención cuidadosa al detalle para desentrañarlo correctamente. Un asunto tan terrible, murmuró a la señora Bantry, mientras se preparaba para marcharse, aunque, no puedo evitar pensar que la verdad, cuando la descubramos, puede resultar aún más impactante que el crimen mismo. Con esa críptica observación, Miss Marple salió a la luz de la tarde que se desvanecía, su mente ya trabajando en el rompecabezas que yacía ante ella. En Stenmery Mead, reflexionó, incluso las ocasiones más civilizadas podían albergar los secretos más oscuros, y la hora del té parecía poder ser tan mortal como cualquier otra tradición inglesa. Capítulo 2. El inspector Slack había requisado el estudio del coronel Bantry para sus entrevistas, transformando el cómodo retiro masculino en una sala de interrogatorios improvisada. La luz de la mañana que se filtraba por las ventanas hacía poco por suavizar la expresión perpetuamente desaprobadora del inspector, mientras se preparaba para interrogar a cada invitado, uno por uno. Miss Marple, que había llegado temprano a Gossington Hall con el pretexto de devolver un libro prestado, de alguna manera logró asegurar una silla en la esquina de la sala. Sus agujas de tejer hacían clic suavemente, un contrapunto casi musical al tono brusco del interrogatorio. Realmente, señorita Marple, protestó el inspector Slack al verla. Este es un asunto de la policía oficial. Oh, lo entiendo perfectamente, inspector, respondió ella con dulzura. Estaré tan callada como un ratoncito, ni siquiera notará que estoy aquí. Y en efecto, cuando comenzó el desfile de sospechosos, Miss Marple parecía desvanecerse en el fondo, convirtiéndose en parte del mobiliario, tan discreta como los sillones de cuero o la cabeza de ciervo montada sobre la chimenea. Pero sus ojos, esos brillantes ojos azules, no se perdían nada. Sus aparentemente aleatorias observaciones a menudo hacían que el inspector se detuviera en medio de su interrogatorio. El coronel Bantry fue el primero en ser entrevistado. Su aire militar, apenas disminuido por los eventos del día anterior, se mantenía firme. Conocía a la señora Pritchard desde hace unos 6 meses, declaró con convicción. Desde que se mudó, en Ben House, una mujer agradable que se guardaba para sí misma, en su mayoría, no podía imaginar por qué alguien quisiera dañarla. Los arreglos de los asientos, el coronel Slack preguntó, entendía que habían sido cambiados en el último momento por la superstición de Dolly. Aproximadamente a las 13 en la mesa, confirmó el coronel. Mucha tontería si me preguntas, pero las mujeres tienen estas nociones. Simplemente ajustamos los asientos para acomodar sus preocupaciones. La señora Bantry siguió a su esposo, su manera habitual vivaz sometida por la gravedad de la situación. Me siento simplemente terrible, confesó, torciendo su pañuelo entre los dedos. Pensar que alguien fue asesinado en mi propio salón y con mi mejor servicio de té. ¿El azucarero?, preguntó Slack. ¿Cuándo se llenó por última vez? Justo antes de que llegaran los invitados, respondió ella. El nuevo jardinero, Timothy Wells, lo trajo de la cocina. Ahora que lo pienso,
La compañera de la señora Pritchard, la señorita Davis, lo recibió en la puerta y dijo que lo atendería. Tan útil, pensé en ese momento. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron por el momento más breve antes de reanudar su ritmo estable. El testimonio del doctor Haddock fue característicamente preciso sobre el envenenamiento por cianuro. Sin lugar a dudas, los síntomas característicos de inicio rápido habrían provocado la muerte dentro de los 3 a 5 minutos posteriores a la ingestión. La cantidad encontrada en su sistema sugiere una dosis letal deliberada, no una contaminación accidental. ¿No notaste nada inusual antes de que la señora Pritchard bebiera su té?, preguntó el médico. Parecía nerviosa, admitió, pero eso a menudo ocurre en situaciones sociales. Lo atribuyo a la reserva natural de alguien que todavía se adapta a la vida del pueblo. El virgen y su esposa proporcionaron poca sustancia, sus observaciones nubladas por su perpetuo estado de gentil desconcierto. Sin embargo, la señorita Weatherby demostró ser una fuente de información significativa, aunque en gran parte especulativa. No me gusta chismear, comenzó un prefacio que invariablemente anunciaba lo contrario, pero he notado que el señor Reading visita Ben House con bastante frecuencia, mucho más de lo que uno esperaría para una simple comisión de retratos, y la señorita Gray, nuestra nueva profesora de escuela, parece saber más sobre la familia Pritchard de lo que uno podría imaginar. Mencionó haber trabajado para ellos hace años, aunque fue bastante evasiva cuando le pregunté. Aún más, la lectura de Lawrence es una figura romántica cuando entró en el estudio. Su temperamento artístico era evidente en su apariencia ligeramente desaliñada y las manchas de pintura en sus dedos. Su relato de la relación con la señora Pritchard fue cuidadosamente medido. Estaba pintando su retrato, dijo. Tuvimos tal vez una docena de sesiones en los últimos 2 meses. Ella era un tema interesante, había una melancolía en ella que trataba de capturar en el lienzo. Nada más que una relación profesional. El tono de Slack fue escéptico. La hermosa cara de Reading se sonrojó ligeramente. La admiré, ciertamente, dijo. Era una mujer inteligente, bien leída, con gustos sofisticados, pero nuestra relación fue completamente adecuada, y sin embargo los testigos informaron haberlos visto caminando juntos en el pueblo en varias ocasiones, disfrutando de discutir el arte. A veces paseaban por las tardes mientras hablaban del progreso del retrato. La señorita Marple aclaró la garganta delicadamente. No pude evitar notar, señor Reading, que parecía intercambiar varias miradas significativas con la señorita Gray durante la fiesta del té. ¿Se conocen?, dudó él. Solo una fracción de tiempo demasiado corto. Los conocemos en las funciones del pueblo, nada más. La señorita Davis demostró ser un testigo difícil. Su compostura apenas se mantenía mientras respondía preguntas sobre su empleadora. Una mujer de quizás 45 años, con cabello recogido en un moño severo, presentó la imagen de la perfecta compañera, eficiente y devota. La señora Pritchard fue una empleadora maravillosa, declaró firmemente, amable y generosa. Cuando se le sugirió que podría haber deseado su daño, fue absolutamente tajante. No, pero usted fue una de las beneficiarias de su testamento, señaló, un modesto legado en reconocimiento a mis años de servicio. Apenas un motivo para asesinato. ¿Y qué hay de esas cartas anónimas que mencionó?, preguntó Miss Marple. Comenzaron a llegar hace aproximadamente un mes, respondió la señora Davis. Cosas desagradables, acusaciones, amenazas. La señora Pritchard estaba bastante perturbada por ellas. ¿Todavía tiene esas cartas, o las quemó?, dijo Miss Marple. No quería tanta maldad en la casa. Miss Marple levantó la vista de su tejido. ¿Notó la señorita la escritura a mano?, preguntó. Claro, respondió la señora Davis. Era en mayúsculas, obviamente disfrazada, y el papel común del tipo que se puede comprar en cualquier papelería. Richard Pritchard presentó un estudio interesante, con emoción apenas contenida.
Un joven de unos 30 años, con buena apariencia, aunque comenzaba a mostrar signos de disipación, alternaba entre el dolor y la defensiva. La tía Elenena y yo, teníamos nuestras diferencias, admitió. Ella manejaba con mano firme las cuerdas del bolso familiar, pero la idea del asesinato es absurda. Llegué inesperadamente ayer por la mañana. Slack notó por qué necesitaba discutir una oportunidad de negocio con mi tía, una inversión que requería atención inmediata, y ella estaba de acuerdo con la inversión. La mandíbula de Richard se endureció. Lo consideraré, dijo. La tía Elenena nunca tomó decisiones apresuradas sobre dinero. La señorita Gray fue quizás la más compuesta de todos los testigos. Una mujer de unos 35 años, con ojos grises inteligentes y un aire de autoridad tranquila. Ella respondió al inspector con cuidadosa precisión. Sí, trabajé como criada para la familia Pritchard hace muchos años, para los hermanos menores del difunto marido de la señora Pritchard. En realidad, era mi primer puesto después de completar mi entrenamiento. Pero no mencionaste esta conexión cuando conociste a la señora Pritchard nuevamente. Pareció irrelevante. Fue hace tanto tiempo, y no estaba segura de que ella me recordara. No quería presumir. Un ligero rubor apareció en las mejillas de la señorita Gay, que añadió, compartimos un interés en literatura nada más. El profesor Hargreaves fue el último en ser entrevistado. Sus credenciales académicas eran impresionantes, aunque de un hombre acostumbrado a ser la persona más inteligente en cualquier habitación. He estado estudiando la colección de plantas exóticas de Bantry, explicó, algunos especímenes fascinantes, particularmente aquellos con propiedades tóxicas. El coronel Bantry fue más servicial. Eres un experto en venenos a base de plantas, ¿verdad? Luego, el interés de Slack fue evidente. Entre otras cosas, la toxicología es un interés particular mío, la intersección de botánica y química. ¿Se podría decir que se familiarizó con la señora Pritchard?, preguntó Miss Marple. Antes de ayer nos habíamos conocido en varias funciones académicas. Su difunto esposo era algo de un botanista aficionado. Publicó algunos artículos sobre alcaloides de plantas raras como yo. Las agujas de Miss Marple se detuvieron por completo. ¡Qué interesante! La señora Pritchard compartió los intereses científicos de su esposo. Mencionó recientemente que había descubierto algunas de sus antiguas notas de investigación, y me preguntó si podría estar interesada en revisarlas. Cortesía profesional, agregó el profesor con una sonrisa. Cuando la última entrevista concluyó, el inspector Slack revisó sus notas con visible frustración. Tenemos una habitación llena de personas con conexiones, secretos y potenciales motivos, pero no hay evidencia clara que apunte a ningún sospechoso. Tal vez, sugirió suavemente Miss Marple, podríamos aprender más de lo que no se dijo, que de lo que fue expresado. A menudo, los pequeños engaños revelan una verdad más grande. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Slack. Bueno, por ejemplo, explicó ella, ¿por qué la señorita Davis tomó el sugar bowl del niño del jardinero, cuando tales tareas generalmente se dejan a los sirvientes? ¿Por qué el señor Reading y la señorita Gray negaron un conocimiento más cercano cuando su comportamiento sugería lo contrario? ¿Y por qué la señora Pritchard mencionó específicamente la investigación de su esposo al profesor Hargreaves, cuando previamente no había mostrado interés en asuntos científicos? Slack frunció el ceño. ¿Crees que hay una conexión entre todas estas cosas? En mi experiencia, inspector, respondió Miss Marple, suele tratarse de tejer todo, de encontrar cómo los hilos están conectados, incluso cuando parecen ir en diferentes direcciones. El truco está en encontrar el patrón. Para enfatizar su punto, sostuvo su tejido, mostrando un diseño intrincado de cables entretejidos y puntadas retorcidas. ¿Ves?
Lo que parece complicado es en realidad bastante lógico una vez que comprendes la estructura subyacente. Antes de que Slack pudiera responder, el agente Briggs irrumpió en el estudio. Señor, el azúcar que desapareció de la sala de evidencia. La cara del inspector se tornó de un alarmante tono rojo. ¿Qué es lo posible?, preguntó. No sé, señor. Estaba allí esta mañana cuando lo revisé, y ahora no está. No hay señales de entrada forzada. Miss Marple se levantó de su silla, doblando cuidadosamente su tejido. Qué interesante, parece que alguien está bastante ansioso por deshacerse de la evidencia. La pregunta es, ¿qué podría ser? El caos estalló a su alrededor, con órdenes gritadas y agentes corriendo en todas direcciones. Miss Marple se dirigió en silencio a la cocina. A veces, las pistas más importantes no se encuentran en lo que la gente dice en entrevistas formales, sino en el chisme casual de los sirvientes y la evidencia física dejada en los lugares ordinarios donde se cometieron los crímenes. La cocinera de los Bantry, la señora Godson, estaba más que feliz de discutir los eventos del día anterior. El niño del jardinero estaba en el estado correcto cuando regresó a la cocina, dijo con confianza, pero la señorita Davis prácticamente le arrebató el azúcar de las manos. No le gustó en absoluto, generalmente es tan adecuada y educada. ¿Y dónde se realizó exactamente este intercambio?, preguntó Miss Marple. En la puerta de la cocina que lleva al pasillo trasero, respondió la señora Godson, la misma puerta por la que los invitados habrían pasado de camino al salón, si hubieran llegado temprano. Miss Marple asintió pensativamente. Un lugar perfecto para un intercambio privado, lejos de los ojos de otros invitados, pero con fácil acceso tanto a la cocina como a las habitaciones principales. Tomó una nota mental para examinar el área más a fondo. Mientras regresaba a través de la casa, Miss Marple se detuvo en la puerta del salón. Los restos de la tragedia de ayer se habían despejado, pero la habitación aún tenía un aire de inquietud. Se paró en el lugar donde la señora Pritchard había estado sentada, recreando la escena en su mente. El arreglo floral, que se había oscurecido parcialmente, bloqueaba la vista de la víctima desde la pequeña mesa donde todavía estaba sentada, aunque ahora ligeramente marchita. Miss Marple examinó ese detalle, pensando que el ángulo habría bloqueado la vista de los otros invitados, creando así una oportunidad perfecta para que alguien manipulara el té de la señora Pritchard, y alguien se había aprovechado de ello. Mientras estaba parado allí, perdido en el pensamiento, un movimiento en el jardín atrapó su ojo a través de las ventanas francesas. Pudo ver a Timothy Wells, el jardinero niño, trabajando entre los macizos de flores, pero lo que interesó a la señorita Marple no era su jardinería, sino la forma en que seguía mirando nerviosamente hacia la casa, como si esperara que alguien apareciera. Parece que la señorita más curiosa, murmuró para sí misma, más curiosa de hecho. El misterio se estaba profundizando y con la desaparición del azúcar parecía que alguien estaba trabajando activamente para confundir las aguas aún más, pero la señorita Marple había resuelto muchos rompecabezas en su tiempo, y a pesar de su complejidad, comenzaba a revelar sus secretos como su tejido. Era simplemente una cuestión de seguir cada hilo para ver dónde llevaba, y eventualmente el patrón surgiría. Mientras se preparaba para irse de Gossington Hall, Miss Marple reflexionó sobre las entrevistas de la mañana. Cada persona había revelado más de lo que pretendían, y las conexiones entre ellos se estaban volviendo más claras. La pregunta ahora no era solo quién había asesinado a la señora Pritchard, sino qué secreto valía la pena matar para proteger. Con el Sugar Bowl ahora perdido, parecía que el asesino aún no había terminado con su juego mortal. El sol de la tarde empezaba a inclinarse a través de las ventanas cuando la señorita Marple se dirigía a casa ocupada con el rompecabezas delante de ella. En St. Mary Mae, los secretos tenían una forma de salir a la luz, y ella no tenía dudas de que no demostraría ninguna excepción.
Era simplemente cuestión de paciencia, observación y comprensión de los motivos humanos que llevan a las personas a cometer el más inhumano de los actos. Mañana decidió que haría una visita al abogado de la señora Pritchard. Si había una cosa que sus años de experiencia le habían enseñado era que, donde había un testamento, invariablemente había un camino, y a veces éste llevaba directamente al asesinato. El capítulo 3 Faltando el azúcar. La desaparición del Sugar Bowl de la sala de evidencia de la policía envió ondas de consternación a través del inspector de St. Mary Me, Slack, cuyo rostro parecía un thundercloud. Ordenó una búsqueda inmediata de las instalaciones y cuestionó a todas las personas que tenían acceso a la estación. El hecho de que una evidencia tan crucial pudiera desaparecer bajo las narices de la policía no hacía más que empeorar su perpetuamente irritable disposición. Incompetencia, ladró a sus subordinados, pura incompetencia. ¿Cómo se supone que debo resolver un asesinato cuando la evidencia sigue desapareciendo? La señorita Marple eligió un enfoque diferente para la investigación. Bajo la apariencia de necesitar asesoramiento legal sobre una pequeña caridad y legado, aseguró una cita con el señor Winborne, el solicitor de la señora Pritchard. Sus oficinas ocupaban el segundo piso de un edificio georgiano en Much Benham, la ciudad del mercado más cercana a St. Mary Me. Ah, Miss Marple, la saludó el señor Winborne, un hombre mayor con pelos de plata encaramados en la nariz. Por favor, siéntese. ¿Cómo puedo ayudarla hoy? Se trata de un pequeño legado, comenzó la señorita Marple, asentándose en la silla de cuero frente a su escritorio. Pero debo confesar que estoy más bien sacudida por los acontecimientos recientes. La pobre señora Pritchard estaba discutiendo algo similar con usted recientemente, ¿no? No fue ella, respondió el abogado con discreción profesional, visiblemente advirtiendo su inclinación natural hacia el chisme sobre un asunto trágico, aunque estoy obligado por la confidencialidad del cliente. Lo entiendo, por supuesto, señor, dijo Miss Marple de acuerdo fácilmente, aunque no pudo evitar preguntarse qué parecía tan preocupada. Cuando salió de su oficina ese día, varias personas se dieron cuenta, y ahora con su muerte prematura, el señor Winborne ajustó sus gafas nerviosamente. Bueno, supongo que no hay daño en decir que le preocupaba proteger a alguien de influencia indebida, sus palabras exactas como recuerdo. Quería asegurarse de que sus deseos no pudieran ser fácilmente disputados por su sobrino, tal vez. Señorita Marple, sugirió gentilmente. Realmente no podría decir, respondió el abogado, aunque su expresión sugería lo contrario. Aunque mencioné que las relaciones familiares pueden ser complicadas, hay ciertas personas que siento que podrían no tener los mejores intereses de los demás en el corazón. Después de concluir su negocio con el señor Winborne, Miss Marple decidió llamar al coronel Bantry. Lo encontró en su invernadero, examinando su colección de plantas exóticas con el profesor Hargreaves. Señorita Marple, exclamó el coronel, ven a ver estas orquídeas. En realidad esperaba hablar con usted sobre otros especímenes, respondió, con ojos afilados y la expresión repentinamente cansada del profesor. Entenderá que algunas plantas han desaparecido. Al coronel Bantry, interrumpió. De hecho, varios especímenes de Prunus laurocerasus cherry laurel y algunas digitalis contienen compuestos que podrían ser bastante peligrosos en las manos equivocadas, pero tomé esas muestras con su permiso. Para mi investigación, añadió rápidamente el profesor Hargreaves. Oh, no dudo de eso, profesor, dijo suavemente la señorita Marple, aunque tengo curiosidad por su particular interés en las plantas que producen glucósidos cianogénicos bastante especializados. No, los ojos del profesor se estrecharon detrás de sus gafas. Es un área legítima de estudio académico. Las vías bioquímicas involucradas en la producción de toxinas naturales tienen implicaciones significativas para el desarrollo farmacéutico, por supuesto. Miss Marple estuvo de acuerdo,
y supongo que su experiencia haría que sea bastante fácil extraer y concentrar el compuesto. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? La señora simplemente hacía conversación. El profesor, aunque debo decir que es interesante que el difunto esposo de la señora Pritchard haya publicado artículos sobre similares sujetos. ¿Lo conociste profesionalmente? La cara del profesor se sonrojó ligeramente. Es posible que hayamos asistido a algunas de las mismas conferencias. El mundo académico es bastante pequeño en campos especializados. Después de salir del invernadero, la señorita Marple decidió hacer una visita a Ben, casa de la residencia de la señora Pritchard. La ama de llaves, la señora Jenkins, la admitió con la cansada renuncia de alguien abrumado por los acontecimientos recientes. La policía ha pasado por todo ya, suspiró, no sé qué más espera que alguien encuentre. A veces, un ojo fresco puede notar cosas que otros podrían pasar por alto, sugirió gentilmente la señorita Marple. Me preguntaba si podría mirar el estudio de la señora Pritchard. Entiendo que mantuvo los documentos de su esposo allí. La atención de la señorita Marple se atrajo inmediatamente a la chimenea entre las cenizas y hacían varios papeles parcialmente quemados. Cuidadosamente, ella extrajo un fragmento que había escapado de la destrucción completa aunque carbonizado alrededor de los bordes. Algo de texto aún era legible, lo que parecía ser un mensaje amenazante escrito en letras mayúsculas. Más interesante aún fue la escritura. El abridor de cartas de tinta plateada y otros accesorios pulidos recientemente, pero en un patrón inusual, era como si alguien hubiera limpiado cuidadosamente artículos específicos mientras dejaba otros intactos. ¿Cuándo se pulió esta plata?, preguntó la señorita Marple a la señora Jenkins. La semana pasada. Extraño, respondió, debes preguntarle a la señora Pritchard. Me hizo volver a hacerlo esa mañana. Muy particular al respecto, se le insistió en hacer algunas piezas ella misma. De vuelta en el pueblo, la señorita Marple se encontró con la esposa del vicario que estaba repleta de noticias. ¿Has oído?, preguntó. Ese azúcar ha sido encontrado enterrado en el jardín de los Bantry, de todos los lugares. Qué interesante, murmuró la señorita Marple. Vainibouts en el jardín, en el cobertizo, aparentemente envuelto en una toalla de té y enterrado bajo tierra recién removida, respondió. El descubrimiento atrajo a una gran multitud. El inspector de Gossington Hall, Slack, estaba examinando la evidencia recuperada con una mezcla de alivio y sospecha. Limpio como un silbato, anunció sombríamente. Alguien lo había borrado completamente, sin huellas dactilares, sin residuos, nada. Inspector, interrumpió el coronel Bantry, eso no es suelo de jardín ordinario, parece arcilla de una vieja cantera. La señorita Marple dio un paso adelante para examinar el Sugar Bowl con curiosidad. Este suelo es de hecho distintivo, y la cantera limita con la propiedad de la señora Pritchard, ¿no?, preguntó. ¿Qué estás sugiriendo? Slack exigió simplemente. Alguien tuvo problemas considerables para implicar al hogar equivocado. Primero, eliminaron el tazón de la sala de evidencia, lo cual no es poca cosa. Luego lo enterraron donde se encontraría, pero con el suelo que apunta a la propiedad de la víctima. ¿Por qué?, preguntó el inspector, claramente frustrado. Tal vez para distraernos de hacer las preguntas correctas, señorita Marple, sugirió ella. ¿Por qué la señora Richard estaba tan preocupada por los documentos de investigación? ¿O por qué sintió la necesidad de proteger a alguien de la influencia indebida? Como su abogado lo dijo esa noche, la señorita Marple se sentó en su acogedora sala de estar, sus agujas de tejer trabajando constantemente mientras consideraba los descubrimientos del día, la falta de azúcar, las letras quemadas, la plata cuidadosamente pulida, todas las piezas de un rompecabezas que estaba tomando forma lentamente. El asesino había sido inteligente, creando senderos falsos y mala dirección, pero también había estado desesperado,
tomando riesgos que revelaron más de lo que ocultaron. El robo del Sugar Bowl de la custodia policial mostró a alguien con acceso y nervio. La elección de la ubicación del entierro demostró conocimiento local, y el suelo de la cantera sugería una conexión con la propiedad de la señora Pritchard. Mientras sus agujas de tejer hacían clic al ritmo, la señorita Marple reflexionó sobre lo que había aprendido sobre la naturaleza humana a lo largo de los años. Los asesinos, en su experiencia, a menudo cometían el error de ser demasiado inteligentes en sus esfuerzos por crear el crimen perfecto, que inevitablemente dejaba rastros de sus verdaderas intenciones. La pregunta ahora no era solo quién había matado a la señora Pritchard, sino qué secreto valía la pena tomar medidas tan elaboradas para ocultar la respuesta. Ella sospechaba que yacía en esos trabajos de investigación que tanto interesaban a la víctima y al profesor Hargreaves. Mañana decidió que haría otra visita al profesor, pero esta vez haría preguntas más puntuales sobre su rivalidad académica con el difunto señor Pritchard. Después de todo, en el mundo de los celos profesionales, la beca podía ser tan mortal como cualquier veneno. Mientras se preparaba para la cama, Marple se permitió una pequeña sonrisa. El asesino había hecho todo lo posible para fundir las aguas, pero al hacerlo, había revelado más de lo que sabía. Como un ovillo de hilo con un nudo escondido, cuanto más tiras más se aprieta, y la señorita Marple era muy buena desenredando nudos. Capítulo 4. El testimonio del jardinero. Timothy Wells, el niño jardinero desaparecido, fue descubierto a la mañana siguiente caminando por el camino desde Much Benham. Su ropa polvorienta y su expresión. El agente Briggs, que lo había estado buscando desde el incidente del Sugar Bowl, lo acompañó rápidamente a la estación de policía, donde el inspector Slack esperaba con impaciencia apenas contenida. ¿Dónde has estado, chico? Slack exigió, su tono sugiriendo que la ausencia de Timothy era afrontándome visitándome Grants. Sir Timothy respondió, torciendo su gorra en sus manos. Ella es Polly, vive en Chipping Clehor. Envió la palabra, me necesitaba urgente. Como la conveniente floja de tiempo, observó sarcásticamente el día después de un asesinato en el que manejaste el Sugar Bowl. Timothy abrió los ojos con una alarma genuina. Nunca hice nada malo, señor. Acabo de llenar el tazón como la señora Judson me dijo, y me lo llevé a la puerta del comedor. Fue entonces cuando llegó la señorita Davis y dijo que lo tomaría desde allí. Señorita Davis, específicamente quitó el tazón. Sí, señor, dijo. Dijo algo sobre la comprobación que estaba completada correctamente. Parecía extraño en ese momento que ella fuera tan particular, pero no lo pensé mucho. En eso Marple, que de alguna manera se había materializado en la esquina de la sala de entrevistas, aclaró su garganta delicadamente. La señorita Davis parecía nerviosa. Timothy, o tal vez con prisa. El niño consideró esto. Ahora que lo menciono, extraño. Parecía un poco nervioso. Seguía mirando por encima del hombro, como si esperara que alguien viniera junto a él. Cuando se enfrentó al testimonio de Timothy, la reacción de la señorita Davis fue una de negación indignada. El niño está mintiendo o confundido, declaró firmemente. Nunca toqué ese azucarero. ¿Por qué la sugerencia es insultante?, dijo con voz indignada. Sin embargo, parece bastante cierto, presionó Slack, que se equivoca. Tal vez está confundiendo ese día con otra ocasión, o tal vez su voz adquirió una ventaja más dura porque tiene razones propias para desviar la sospecha. La señorita Marple observó este intercambio con interés, notando el leve temblor en las manos de la señorita Davis y la forma en que sus ojos se lanzaron hacia la puerta, como si contemplara escapar. El miedo, en su experiencia, a menudo se disfrazaba de indignación. Más tarde esa tarde, la lectura de la voluntad de la señora Pritchard tuvo lugar en la oficina del señor Wimborne. Los beneficiarios reunidos Richard Pritchard, Miss Davis y, para sorpresa de todos,
la señorita Grape, esperaron con variables grados de anticipación y ansiedad. Cuando el abogado ajustó sus gafas y comenzó a leer, «Esto es la última voluntad y testamento de Eleanor Mary Pritchard, de mente y cuerpo sólidos». Las disposiciones del testamento enviaron ondas de choque a través de la habitación. La mayor parte de la considerable fortuna de la señora Pritchard no se dejó a su sobrino, como todos habían asumido, sino para establecer la Fundación Pritchard para la educación de las niñas huérfanas, con la señorita Gray nombrada como la principal. La cara del administrador, Richard Pritchard, volvió un tono de púrpura alarmante. «Esto es absurdo», exclamó, «soy su único pariente vivo, la voluntad está bastante clara». El señor Wimborne declaró con calma, «Él recibe una anualidad de 500 libras, pero Miss Davis recibe una suma global de 10 libras 000 en reconocimiento de sus años de servicio. El resto, unos 300 libras 000, van a la fundación». Miss Gray parecía genuinamente aturdida. No tenía idea, la señora Pritchard nunca mencionó esto, pero le impresionó su dedicación a la educación, explicó el abogado, y por su propia historia como huérfano que se hizo a sí mismo a través del trabajo duro y la determinación. Mientras los beneficiarios salían de la oficina, cada uno absorbido en sus propios pensamientos, la señorita Marple se demoró para preguntar al señor Wimborne, «Una pregunta más, ¿cuándo exactamente la señora Pritchard hizo estos cambios en su testamento?» «Hace 3 semanas», respondió. «Ella fue bastante específica sobre las disposiciones, particularmente sobre la fundación. Dijo que quería garantizar que su dinero fuera para aquellos que realmente lo necesitaban, no para aquellos que simplemente se sentían con derecho a ello». Esta revelación arrojó el asesinato bajo una luz completamente nueva. Miss Grape, lejos de ser una figura periférica, ahora se situaba para controlar una vasta fortuna. El motivo de Richard Pritchard se había vuelto aún más fuerte. La diferencia entre una anualidad modesta y heredar cientos de miles de libras era considerable. Esa noche, la señorita Marple decidió pagar una llamada de condolencia en Ben House. El personal todavía se tambaleaba por la muerte de Mistress, y el sorprendente contenido de su voluntad los tenía en un estado de desconcierto. En el estudio de la señora Pritchard, los ojos afilados de Miss Marple notaron algo que había escapado a su atención en su visita anterior. En la chimenea, entre las cenizas de papeles quemados, yacía un pequeño fragmento que había rodado detrás del fuego. Recuperándolo con cuidado, se encontró mirando un trozo de papel carbonizado con escritura distintiva, no las mayúsculas de bloque de las letras amenazantes, sino un guión fluido que parecía familiar. «Me pregunto», murmuró para sí misma, sosteniendo el fragmento hasta que encendió su contemplación. Fue interrumpida por la llegada del doctor Haddock, que había sido convocado por la ama de llaves para atender a una criada que sufría de nervios. «Ah, señorita Marple», la saludó, todavía jugando a la detective. «Simplemente presento mis respetos, doctor», respondió ella, «aunque, debo decir que su análisis del veneno ha sido muy interesante. Un compuesto tan raro, derivado de plantas exóticas, no es algo que uno encuentre cada día». «De hecho, no», asintió el doctor. «He enviado muestras a Londres para un análisis más detallado. Los resultados preliminares sugieren un proceso de extracción sofisticado, no el trabajo de un aficionado, alguien con capacitación científica, quizás, casi con certeza. La concentración y la pureza indican condiciones de laboratorio. Esto no era alguien aplastando hojas de laurel de cerezo en su cocina». Mientras la señorita Marple se preparaba para salir de Ben House, se detuvo para examinar un pintar en el pasillo. Uno de los trabajos anteriores de Lawrence Reading representaba la vista desde la sala de la mañana, capturando el servicio de té plateado en una mesa auxiliar con fotográfica precisión. «Interesante», murmuró,
señalando que el azúcar en la pintura era idéntico al usado en la fiesta de té fatal. Muy interesante. Regresando a casa, a través del village, Miss Marple encontró al inspector Slack emergiendo de la oficina de correos, su expresión más atronadora de lo habitual. ¿Algún inspector de progreso?, preguntó cortésmente. ¿Progreso? Con cada persona en este pueblo escondiendo algo. El jardinero, el niño desaparece convenientemente, la señorita Davis niega todo, y el profesor admite tener tanto el conocimiento como los materiales para crear el veneno, y ahora encontramos que la víctima la desheredó, solo pariente a favor de un extraño virtual, tal vez. La señorita Marple sugirió levemente. La pregunta no es quién tenía un motivo, sino quién tuvo la oportunidad. Después de todo, el veneno se administró en un momento específico, a una persona específica, en una habitación llena de testigos. ¿Y qué sugieres? Que consideremos el tiempo más cuidadosamente, respondió ella. La señora Pritchard solicitó té sin azúcar, pero su taza contenía algunos granos. Estos fueron manejados por Timothy, y luego supuestamente por la señorita Davis. Los asientos se reorganizaron en el último momento, y alguien sabía exactamente cuándo la disposición floral crearía una ciega. El inspector Slack estrechó los ojos. ¿Crees que esto fue planeado hasta el último detalle? Creo que sí, inspector, dijo Miss Marple. Estamos tratando con alguien que no entendió solo venenos, sino la naturaleza humana, alguien que pudiera predecir cómo la gente se comportaría en una situación dada esa noche. Mientras la señorita Marple se sentaba con su tejido, reflexionó sobre las revelaciones del día. La voluntad tenía sin duda motivos poderosos, tanto para Richard Pritchard como para la señorita Gray, uno perdiendo una fortuna, el otro control de ella, pero algo le molestó, los documentos quemados en el estudio. El fragmento que había encontrado se parecía a los formularios de escritura académica, quizás a anotaciones científicas. Podrían ser los trabajos de investigación que la señora Pritchard había mencionado, el profesor Hargreaves, y de ser así, ¿por qué alguien querría que se destruyeran? Mientras sus agujas trabajaban un patrón particularmente complejo, Miss Marple consideró otra posibilidad. ¿Y si el asesinato no fuera sobre dinero en absoluto? ¿Qué pasaría si se tratara de proteger a alguien en secreto, que la señora Pritchard se había topado mientras revisaba los documentos de su esposo? La reacción del profesor, cuando fue interrogado sobre el difunto señor Pritchard, había sido decir que había historia allí, cierta rivalidad profesional quizás, o algo más serio, robo académico, plagio, apropiación del trabajo de otro. En mi experiencia, murmuró para sí misma, la gente mata por 3 razones: amar, el dinero o protegerse de la exposición, y a veces, los 3 motivos se entrelazan como los cables en un complejo patrón de tejido. Mañana decidió que visitaría el estudio de Lawrence Reading, ya que la pintura del servicio de té había sido notablemente detallada para un simple elemento de fondo, y la relación del señor Reading con la señora Pritchard y la señorita Gray justificaban un examen más detallado. Mientras se preparaba para la cama, Miss Marple se permitió un momento de satisfacción. Los hilos estaban comenzando a unirse, formando un patrón que pronto revelaría la verdad. El asesino había sido inteligente, pero había cometido un error fatal. Subestimaron a la mujer tranquila con las agujas de tejer, que vio todo y no olvidó nada. En Santa María, los secretos tenían un camino de desentrañarse, y la señorita Marple fue particularmente hábil para encontrar el hilo suelto que causaría que todo el tejido de la decepción se separara. Capítulo 5. Experimento de Miss Marple. El sol de la mañana atravesó las ventanas de la cabaña de Miss Marple, mientras organizaba cuidadosamente su mejor servicio de té de China sobre la mesa. Había invitado al inspector Slack, al coronel y a la señora Bantry, a lo que describió como una pequeña demostración, a través de sus ojos centelleantes.
sugiriendo que algo más significativo estaba a punto de revelarse. Realmente, señorita Marple, se quejó el inspector Slack al llegar. No puedo ver cómo jugar a la fiesta del té ayudará a resolver un asesinato. Inspector de paciencia, respondió serenamente la señorita Marple. A veces debe recrearse las condiciones de un delito para comprender cómo se cometió. Utilizando un arreglo floral similar al de la fatal fiesta de té de la señora Pritchard, la señorita Marple había reproducido meticulosamente las posiciones de los asientos. Incluso había adquirido un azúcar idéntico y tazas de té de la tienda de porcelana del pueblo. Ahora comenzó a verter agua de color en las tazas para representar el té. La señora Pritchard estaba sentada aquí, con el arreglo floral que la oscurecía parcialmente desde la mayoría de los ángulos. El azúcar estaba al alcance de varios invitados. Produjo un pequeño vial de un polvo blanco inofensivo, que representaba el veneno. Ahora observad, moviéndose cuidadosamente alrededor de la mesa con sorprendente agilidad, la señorita Marple demostró lo difícil que sería agregar veneno a una taza específica sin ser observado. ¿Ves?, dijo, los ángulos están equivocados, a menos que, se detuvo dramáticamente y luego se reposicionó en un punto específico, a menos que uno supiera exactamente cuándo el arreglo floral crearía un punto ciego, y hubiera practicado el movimiento de antemano. Pero eso requeriría un conocimiento íntimo de la rutina del servicio de té de Bantry. El coronel Bantry se opuso. La señorita Marple estuvo de acuerdo. Precisamente. ¿Y quién tendría ese conocimiento? Alguien que lo hubiera observado antes. Tal vez incluso lo pintara en detalle. Los ojos de Slack se estrecharon, sugiriendo leer. Sugiero que consideremos todas las posibilidades. Pero hay más. Señoritas Marple produjo un cubo de azúcar y lo dejó caer en una de las tazas. La señora Pritchard específicamente no solicitó azúcar, pero su taza contenía algunos. ¿Por qué agitó la copa pensativamente? ¿Qué pasaría si el veneno no estuviera en el azúcar? ¿Qué pasaría si fuera ya en la taza de la señora Pritchard, disfrazada de azúcar? Pero el azúcar dio positivo para la holgura de cianuro. Protestó una pequeña cantidad, sí, se agregó fácilmente después del hecho para engañar a la investigación. El veneno real, la dosis letal, ya estaba en la copa de la señora Bantry, jadeó, pero eso significa que el asesino tenía acceso al servicio de té antes de que la fiesta comenzara. La señorita Marple concluyó. A alguien que podría colocar el veneno y saber exactamente qué taza recibiría la señora Pritchard después de que sus invitados partieron. Reflexionando sobre las implicaciones de su demostración, la señorita Marple decidió visitar el estudio de Lawrence Reading. Lo encontró trabajando en un paisaje, su hermoso rostro arrugó con concentración. Señorita Marple, la saludó con sorpresa. ¿A qué le debo el placer? Estaba admirando tu pintura en Ben House. Ella respondió, la que mostraba la sala de la mañana, atenta a los detalles, particularmente el cepillo de la lectura del té. Pausó momentáneamente. Un artista nota que estas cosas realmente. No pude evitar preguntarme. ¿Cuándo lo pintó? Hace unos 3 meses, dijo. La señora Pritchard lo encargó como una pieza compañera de su retrato y durante sus visitas a Ben House. ¿Alguna vez te encontraste con la señorita Gray? La pregunta parecía atraparlo. Guardia, podríamos haber cruzado los senderos, dijo el señor Reading. La señorita Marple dijo gentilmente, creo que tú y la señorita Gray se conocían antes de que ella viniera a este Merry Meet. Quizás sea mejor que me cuentes al respecto. Reading colocó su pincel con un suspiro. Estábamos comprometidos hace años, antes de que su tía la señora Pritchard interviniera. Ella convenció a Celia de que no era adecuado un mero cazador de fortuna. El compromiso estaba roto. Fuera de Celia, Miss Gray, Celia Gray, ella es la sobrina de Pritchard por matrimonio, la hija de su hermana de su difunto esposo.
Es complicado, y ninguno de los dos reconoció esta conexión cuando se volvieron a encontrar. Acordamos mantenerlo secreto. Celia temía que su tía la despidiera de su posición si supiera, y yo tenía mis propios motivos de discreción. Mientras tanto, el inspector Slack había descubierto otra pieza del rompecabezas. Un telegrama dirigido a Richard Pritchard había sido encontrado en la oficina de correos, enviado el día antes del asesinato. Actuó rápidamente. El nombre del remitente fue manchado, pero el origen era Londres. Cuando confrontado, Richard inicialmente negó el conocimiento del telegrama, y luego admitió a regañadientes haberlo recibido. Dijo que era sobre una oportunidad de negocio. No insistió en nada que ver con la tía Eleyanena, pero la señorita Marple, que se enteró de este desarrollo a través de la eficiente aldea, vio otra posibilidad. ¿Qué pasaría si alguien hubiera informado a Richard sobre la provisión de cambios de testamento? Su inesperada visita esa tarde. Ella hizo una llamada al profesor Hargreaves a sus habitaciones en Much Venom. Lo encontró rodeado de libros y papeles, el aire grueso con el humo de tubería. Señorita Marple, dijo que no se molestó en ocultar su irritación, sigue persiguiendo su trabajo de detective aficionado. He estado pensando en toxinas vegetales, respondió ella, y se sentó sin invitación en una silla. Particularmente el proceso de extracción que el Dr. Hawk mencionó que requiere conocimiento específico. No es de hecho algo de lo que uno aprende en libros de jardinería. La investigación del señor Pritchard en esta área fue, los ojos significativos del profesor parpadearon. Pritchard era competente, su trabajo mostró una promesa de que tal vez tenía fruto en otras manos. El silencio que siguió fue pesado. Finalmente, Hargreaves habló con voz grave. La investigación académica cuidadosamente controlada se basa en trabajos anteriores. Esa es la naturaleza de la beca, por supuesto, aunque imagino que la atribución adecuada es importante. Dime, profesor, ¿la señora Pritchard alguna vez mencionó encontrar las notas de investigación originales de su esposo? La tubería del profesor tembló un poco. Puede que haya dicho algo sobre los periódicos viejos en el ático, que realmente no recuerda. Después de dejar al profesor, la señorita Marple hizo una parada más en el pueblo. La biblioteca. La bibliotecaria, Miss Weatherby, fue una fuente de información sobre los registros de préstamos. Oh sí, confirmó, el profesor Hargreaves ha estado bastante interesado en nuestra colección de toxicología últimamente, y creería que Miss Gray tomó prestados varios libros sobre derecho de propiedad y gestión de fideicomiso. Más tarde, cuando la noche cayó, la señorita Marple regresó a casa para encontrar una inesperada visitante, la señorita Davis, luciendo demacrada y asustada. Necesito decirle a alguien, explicó. Tomé el Sugar Bowl de Timothy, pero no por la razón que todos piensan. Vi a alguien cerca de él antes esa mañana, alguien que no debería haber estado en esa parte de la casa. Miss Marple preguntó gentilmente. No estoy segura de que fuera solo un vistazo por la puerta, pero pensé que quería comprobar el tazón. Estaba segura cuando encontré rastros de polvo blanco, que no parecía azúcar. Entré en pánico. Debería haber dicho algo de inmediato, pero tenía miedo de ser culpada. ¿Y qué hiciste con el polvo? Lo incliné y rellené el tazón con azúcar fresca. Pensé que estaba evitando una tragedia. En su lugar podría haber habilitado una. Después de que la señorita Davis dejó a la señorita Marple, ésta se sentó en su sala uniendo los fragmentos del rompecabezas. La imagen era más clara, pero crucialmente aún faltaban piezas. Recogió una fotografía, de la fiesta del té. Una señora Bantry le había dado de su nueva cámara. Experimentos que lo estudiaban con una lupa. Notó algo que había pasado por alto antes en el espejo decorativo detrás de la mesa fatal, apenas visible en el reflejo. Era una mano con un anillo distintivo que no alcanzaba la copa de la señora Pritchard.
como había pensado primero, pero se colocó cerca del azúcar, pero, cuya mano, el ángulo dificultaba la identificación, pero el anillo era inusual, un diseño firme con lo que parecía ser un escudo académico. Mientras se preparaba para la cama, la señorita Marple, reflejada en el día, pensaba en sus descubrimientos. El asesinato había sido cuidadosamente planeado, pero no en la forma en que había imaginado por primera vez. Varias personas tuvieron oportunidad, varias tenían motivos, y la red de relaciones estaba más enredada de lo que alguien había sospechado. Al día siguiente, decidió que era hora de reunir a todos los sospechosos juntos. Era momento de desenredar este nudo de una vez por todas. En su experiencia, cuando se enfrentan a la verdad, los asesinos a menudo se rebelaban de una manera que nunca pretendían. La solución estaba escondida entre las mentiras y las medias verdades, los viejos secretos y los nuevos engaños, como un patrón de tejido complejo que uno tenía que seguir, cada hilo cuidadosamente, para ver cómo todos se conectaban. Y la señorita Marple estaba muy cerca de completar el patrón. Capítulo 6. Desenmascarando al asesino. El salón de dibujo de la cabaña de Miss Marple nunca había alojado una reunión tan distinguida. El inspector Slack se sentó rígidamente en el mejor sillón, mientras que el coronel y la señora Bantry ocuparon el sofá. El profesor Hargreaves se colocó cerca de la puerta, como si contemplara escapar, mientras Richard Pritchard paseaba inquieto por la ventana. La señorita Davis se encargó ansiosamente en una silla recta, y Lawrence Reading y la señorita Gray, o más bien, señorita Celia Gray Pritchard, se sentaron tan lejos como lo permitía la pequeña habitación. Gracias a todos por venir, comenzó la señorita Marple, haciendo clic suavemente con sus agujas de tejer. Creo que es hora de que discutamos lo que realmente sucedió en el té de la señora Bantry. ¿Es esto realmente necesario?, exigió el profesor Hargreaves. La policía ya tiene su evidencia. Ah, pero tienen la verdad. Los ojos azules de la señorita Marple se afilaron. Verán, este asesinato no se trataba de odio o venganza. Se trataba de proteger una vida de mentiras. Dejó su tejido de punto y recogió una carpeta de documentos. La señora Elena Pritchard era una mujer completa. Cuando comenzó a revisar los documentos de su difunto esposo, hizo un descubrimiento que selló su destino. Estos documentos, rescatados de su chimenea, contaban una historia interesante. La sala quedó en silencio mientras la señorita Marple continuaba. Hace 20 años, un joven académico llamado Harold Pritchard estaba conduciendo investigación innovadora en toxinas basadas en plantas. Su trabajo prometía avances revolucionarios en el desarrollo farmacéutico. Desafortunadamente, murió repentinamente antes de publicar sus hallazgos. El profesor Hargreaves se removió incómodo. Poco después, una serie de documentos brillantes aparecieron bajo otro nombre. Los documentos impulsaron la distinguida carrera del profesor y establecieron su reputación como un experto líder en botánica y toxicología. Esto es absurdo, protestó Hargreaves. Estás sugiriendo que yo robé esos documentos. Lo declaro como un hecho, interrumpió con calma la señorita Marple. La señora Pritchard descubrió las notas de investigación originales de su esposo, completas con fechas y hallazgos detallados, que eran anteriores a sus publicaciones. Ella comenzó a hacer preguntas, consultando a colegas científicos para construir un caso que hubiera destruido su carrera y posiblemente conducido a cargos criminales. La señorita Marple recurrió al grupo reunido. El asesinato fue cuidadosamente planeado. El profesor sabía sobre las fiestas de té de la señora Bantry a través de su amistad con el coronel, quien estudiaba la rutina anotada. Cuando se llenó el azúcar y se observaron los arreglos de los asientos, el veneno estaba en el azúcar. Protesto, inspector, exclamó Slack.
La dosis letal ya estaba en la copa de la señora Pritchard antes de que la fiesta comenzara. El profesor llegó temprano para discutir las plantas con el coronel Bantry. Tenía una gran oportunidad de colocar el veneno allí, sabía de visitas anteriores exactamente qué taza recibiría, la que tenía el pequeño chip en el mango que la casa orgullosa de la señora Bantry siempre daba a los menos favorecidos invitados. Los rastros de cianuro en el azúcar aparecieron más tarde, como mala dirección. El profesor contaba con la confusión de múltiples sospechosos con motivos, el sobrino desheredado, la sobrina sorprendentemente favorecida, la artista misteriosa con su pasado secreto. Ella recogió la fotografía del Tea Party. Este reflejo mostraba una mano con un anillo académico firme cerca del Sugar Bowl, pero no durante la fiesta. Esta imagen fue tomada antes de que los invitados se sentaran, cuando el profesor ayudaba con los arreglos, agregando los rastros inofensivos que luego engañarían a los investigadores. No se puede probar ninguno de estos hechos, dijo Hargreaves, aunque su voz carecía de convicción. En realidad, sí puedo, sonrió dulcemente la señorita Marple. Verá, en su prisa por destruir la evidencia, cometió un error crítico, quemó lo que pensó que eran todas las copias de la señora Pritchard de las notas de su esposo, pero no sabía que ella había depositado un set completo con su abogado el día anterior a su muerte. El color se drenó del rostro de Hargreaves. Además, la señorita Marple continuó, el joven Timothy Wells, a quien intentó enmarcar haciendo manejar el Sugar Bowl, recordó algo importante. Él lo vio entrar al comedor temprano esa mañana antes de que cualquiera de los miembros del personal estuviera allí. Jenkins, el ama de llaves en Ben House, lo recuerda visitando a la señora Pritchard varias veces en las semanas previas a su muerte. Parecía particularmente interesado en los periódicos viejos de su esposo, las plantas desaparecidas del invernadero del coronel Bantry, su experiencia en la extracción de toxinas, su acceso a la casa y su conocimiento de las preferencias de té de la señora Pritchard. Todo lo señala para usted, inspector, dijo el profesor Slack poniéndose de pie. Profesor Hargreaves, te estoy arrestando por el asesinato de Eleanor Pritchard. Cuando Hargreaves fue llevado lejos, los invitados restantes se sentaron en un aturdido silencio. Finalmente, Richard Pritchard habló. ¿Pero qué pasa con el telegrama, el que me cuenta sobre los cambios en la voluntad? Ah, sí, dijo la señorita Marple, fue enviado por la señorita Gray, o debería decir señora la sobrina de Pritchard, Celia. Pensó que si llegaras inesperadamente, tu tía podría reconsiderar su decisión. No tenía idea de que sus acciones proporcionarían cobertura para una asesina. Celia colgó la cabeza. Nunca quise decir eso, solo quería darle a Richard una oportunidad para hablar con la tía Eleanor y su compromiso pasado con el señor Reading. Nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error al dejar que la tía Eleanor nos separara hace años, admitió Lawrence. Cuando nos conocimos nuevamente, decidimos mantener nuestra relación en secreto hasta que Celia se estableciera en su posición, señorita Marple. Ella asintió, que tu tía estaba equivocada acerca de que el señor Reading era una cazafortunas. Irónicamente te dejó su fortuna porque admiraba tu independencia, sin darse cuenta de que la misma independencia te había llevado a elegir el amor por el dinero una vez antes. Más tarde, después de que la policía y los otros invitados se habían ido, el coronel y la señora Bantry permanecieron con la señorita Marple. ¿Cómo lo supiste?, preguntó la señora Bantry. Sobre el profesor, quiero decir. La señorita Marple recogió su tejido nuevamente. Fue la forma en que habló sobre la investigación de Pritchard despectivo, pero a la defensiva. En mi experiencia, las personas que roban el trabajo de otro nunca pueden esconder del todo su culpa. Minimizan las contribuciones de su víctima o se vuelven demasiado agresivos cuando se les cuestiona.
Pero todos esos otros sospechosos, todos esos motivos, reflexionó el coronel. Sí, asintió la señorita Marple. Fue más bien como uno de esos casos de detective donde todos tienen un motivo, pero en realidad, los asesinatos de la vida suelen ser más simples. Se trataba de preservar una mentira que se había convertido en la base de toda la vida de un hombre. Hizo una pausa, viéndose reflexiva. El profesor Hargreaves construyó su carrera en la investigación robada. Cuando fue amenazado con ser expuesto, eligió silenciar a la persona que podría revelar la verdad. Pensó que su reputación académica lo protegería, pero su conocimiento especializado lo traicionó. La señora Bantry observó, precisamente era demasiado inteligente. A la mitad, como dicen, creó una elaborada mala dirección que involucró a personas inocentes, como el joven Timothy, robando el azucarero para confundir la investigación. A todos solo llamó la atención sobre su culpa. Mientras sus amigos se preparaban para irse, la señorita Marple reflexionó sobre el caso. Otro asesinato resuelto, otro recordatorio de que en el tranquilo pueblo inglés de Santa María la naturaleza humana se revela en toda su complejidad. La semana siguiente trajo noticias de que el profesor Hargreaves había confesado, incapaz de mantener su engaño frente a la evidencia. Richard Pritchard, sobrio por los recientes eventos, participó en una asociación con Lawrence Reading para establecer una galería de arte. Celia Gray tomó su posición como administradora de la Fundación Pritchard. Con Miss Davis, acordaron quedarse como su asistente. En cuanto a la señorita Marple, regresó a su tejido y a su contenido de jardín, con el conocimiento de que se había hecho justicia en St. Mary Mead. La tarde regresó a su lugar apropiado como un ritual social civilizado, en lugar de un escenario para asesinato, pero ella mantuvo la fotografía de aquella fatídica fiesta de té, la que muestra la reflexión en el espejo, que serviría como un recordatorio de que la verdad es como las propias reflexiones, a menudo revelan más que una observación directa. Al final, le dijo a su amiga Dolly Bantry durante el té una semana después, siempre se reduce a la naturaleza humana, la avaricia, la ambición, los hilos que tejen cada asesinato. Simplemente hay que seguirlos hasta su fuente. La señora Bantry se estremeció delicadamente. No creo que vuelva a ver un azucarero de la misma manera. La señorita Marple sonrió y le ofreció, amiga, otra galleta. En St. Mary Mead, la vida continuó como siempre lo hizo, con su mezcla de lo ordinario y lo extraordinario, y la señorita Marple, tejiendo en la ventana de su cabaña, permaneció siempre lista para desentrañar el próximo misterio que pudiera perturbar su engañosamente pacífico pueblo.